Laura, tiene media sanción una ley muy particular que afecta directamente tanto a las inmobiliarias como a aquellos clientes de las inmobiliarias, ¿no? ¿De qué se trata? Estamos hablando de ley de alquileres. ¿De qué se trata esta ley? Insistimos, tiene solamente media sanción, falta todavía, pero ¿de qué se estaría tratando? Sí, bueno, esta ley es una ley que de alguna forma es necesaria que se apruebe. Acá hay tres patas intervinientes, que es los inquilinos por un lado, los dueños por otro y las inmobiliarias que vienen a mediar la relación entre estas dos personas. Bueno, lo que hace mucho tiempo que sí viene detrás de la sanción de esta ley y bueno, sin llegar a acuerdos viables. Ahora ha obtenido una media sanción en Cámara de Diputados, un proyecto de ley que se elevaría al Senado para ser aprobado. La idea de esta ley es que se apruebe en un corto plazo, pero bueno, lo que estamos analizando es que hay ciertos puntos de la ley que son totalmente abusivos, perjudicando de sobremanera a los dueños de los inmuebles. Mi análisis de la situación es que se está tomando como referencia a grandes empresarios del rubro inmobiliario, a todos aquellos que hacen construcciones de edificios, y no se está teniendo en cuenta casos particulares como el de nuestro pueblo, donde tenemos propietarios que no son grandes inversores y que la regulación de una ley como es de este tipo los afecta de sobremanera. ¿En qué lo estaría afectando precisamente? ¿A qué te estás refiriendo con la afectación a los propietarios de viviendas en alquiler? El punto, digamos, que mayor los afecta es el tema de los aumentos con el precio del alquiler. La ley está estableciendo que se puede hacer un aumento anual y que este aumento va a estar regulado por dos índices, que uno es el aumento de los precios en el mercado y otro los sueldos de empleados estables, que son dos parámetros que siempre, o sea, el de los sueldos va siempre por debajo de lo que es el índice de inflación. Y por otro lado, el tema del índice de precios del mercado, hay que ver que en la medida que no estén alterados esos valores, como ha ocurrido en otros momentos, puede ser no viable los parámetros que se estarían utilizando. Y un aumento al año quedaría totalmente irrisorio en lo que es el valor real del alquiler, sobre todo en una economía muy inflacionaria, como la que estamos viendo en los últimos años. Se complica mantener, no estamos hablando de mejorar el ingreso de los alquileres, sino al menos mantener el valor de los alquileres. Tal cual, o sea, aparte en localidades, como te vuelvo a decir, localidades como la nuestra, que los alquileres son alquileres bajos, que estamos hablando de propietarios que quizás es un jubilado que tiene esa vivienda y que vive de eso, de pronto que quede tan desfasado el precio es muy injusto. Aparte del tema de precios, bueno, se han regulado otro tipo de situaciones que, bueno, que también los van a afectar de sobremanera. Entonces, yo creo que el Estado, en vez de resolver el problema ocupacional que tiene, donde la gente no tiene trabajo o que los sueldos no aumentan como aumenta la inflación, y tampoco puede resolver el tema habitacional, donde no hay casas para todo el mundo, termina trasladándoles todos esos problemas a quienes son dueños de propiedades que viven de eso. O sea, no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de gente que vive de ese alquiler o que lo utiliza como parte de gasto. Estamos teniendo una renta muy baja, digamos, yo entiendo a quien alquila porque se le hace cuesta arriba teniendo en cuenta los sueldos, ¿no es cierto? Pero quien lo recibe, vos imagínate que tiene un patrimonio considerable, por lo cual recibe una cifra que no sé si le alcanza para pagar la factura de la luz de su casa. Entonces estamos hablando de algo que es totalmente inviable ya. Y si a eso le aumentamos un aumento al año, imagínate, o sea, yo creo que van a terminar diciendo cierro la puerta con llave y la dejo ahí a la propiedad, porque cada vez es más carga la que son las que caen sobre este propietario.
Mencionabas entonces los puntos negativos que tiene la ley. ¿Hay algunas cosas positivas que rescatás de esta ley como agente inmobiliario? Y bueno, por ejemplo, el tema del aumento, el contrato tiene que ser por 3 años. Yo no lo veo mal. ¿Anteriormente cuánto era? 2 años. 2 años en una casa para vivienda. Ahora lo han ampliado a 3 años y no lo veo mal a la contratación que sea por 3 años, porque te da una cierta tranquilidad a vos como inquilino y también como dueño. Es decir, bueno, yo por 3 años sé que ya cuento con esta familia y vos sabés que contás con una vivienda. De pronto, esto que cada 2 años tengas que estar pensando si tengo casa o no tengo casa, dónde me voy a vivir, mudarte, ¿viste? Son gastos que acarrea cada 2 años, ¿viste? 2 años pasan volando. Entonces, de pronto hacerlo cada 3 años me parece bien. Incluso, o sea, 3 años está fijado como un plazo mínimo. O sea, de ahí para arriba todos los años que vos quieras. Pero creo que eso es beneficioso para las dos partes. Respecto a las críticas que haces de la ley, ¿hubo algún movimiento por parte de, ya sea alguna organización de propietarios o de agentes inmobiliarios, reclamando se modifique o se contemple estos puntos que estás diciendo? Digo, algún tipo de demanda hacia la Cámara de Senadores, que es la que ahora tiene que tratar la ley, ¿no es cierto? ¿Hubo algún tipo de manifestación o de notificación a senadores de presión para lograr al menos la revisión de estos puntos o no? Sí, indudablemente que esos movimientos están, pero los movimientos están incluso de antes de que se presentara esta aprobación en Cámara de Diputados. De parte del movimiento de lo que son las inmobiliarias, que también, digamos, somos quienes opinan al respecto de esta ley. Sí ha habido una escucha acerca de, porque uno de los puntos que se quería tratar era el tema de las comisiones inmobiliarias. En un primer proyecto de ley pretendían que los inquilinos no pagaran honorarios a las inmobiliarias porque consideraban que la inmobiliaria busca el dueño y entonces ellos no tenían que pagar, no lo querían pagar. Bueno, o sea, sería una decisión anticonstitucional, o sea, porque estarían violando lo que sería ya directamente el corretaje. O sea, vos cuando llegas a una inmobiliaria, que somos una opción, no es que no estás obligado a contratar con una inmobiliaria, somos una opción en el mercado. El dueño que llegó a la inmobiliaria es porque quiere una seguridad jurídica y quiere dejar en manos de un profesional el trabajo de la contratación y este corredor que va a hacer la intermediación. Entonces el corretaje es una intermediación entre dos partes. Si hay dos partes, son dos partes las que tienen que pagar. ¿Sí? Es tan claro como eso. ¿Esto se modificó? No, esto quedó también. No, esto sigue así porque si no, como te digo, sería inconstitucional, o sea, porque estaríamos ya cambiando el significado del corretaje. ¿Y se prevé que se pueda rever estos puntos que estabas mencionando recién o lo que se prevé es que quizás la ley salga como salió de diputados? Yo creo que el punto donde más van a hacer hincapié es en el tema del precio. O sea, es uno de los puntos más conflictivos para tratar. Bueno, y otra de las cosas que se va a regular dentro de esta ley, que lo veo como positivo, es el tema de un alquiler social. Se quiere hacer a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas una Secretaría de Vivienda en donde se le den ciertas facilidades a grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que por ahí se les complica alquilar. Entonces el Estado les brindaría ciertas herramientas para que estas personas sientan la protección y el amparo del Estado. Ahora, ¿esto iría en forma de subsidio sobre el monto de un alquiler o de qué forma se manifestaría este amparo o esta protección del Estado a los inquilinos, inquilinos? Bueno, la ley marca ciertas pautas, digamos, que esperan de este ministerio que se conformaría a raíz de esto. Una es la regulación a todos los entes que van a presentar de garantía. Porque dentro de esta ley, que no lo hablamos,
nos permiten tomar 4 o 5 tipos de garantías. Un aval bancario, seguros de caución. Y bueno, entonces el Estado vendría a regular a los bancos o a las aseguradoras los requisitos que va a tener que cumplir esta persona, o sea, que sean más flexibles a la hora de que esta persona pueda contratar este tipo de garantías para a los fines de poder alquilar. También sí se habla de subsidios y de créditos blandos a estas personas que puedan acceder a este tipo de créditos para que puedan llegar a poder alquilar una vivienda. O sea, serían créditos no para hacer vivienda, sino para alquilar vivienda, estamos hablando. Sí, siempre para alquilar. O sea, estarían hablando de que el Estado intervendría en bancos para que estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, jubilados o situaciones, gente que no tiene trabajo, pueda acceder a créditos blandos, o subsidios. Ese es el fin. Bueno, uno de los puntos me parece muy importante que se tuvo en cuenta dentro de lo que sería la función de este ministerio es el tema de la violencia de género. De pronto conocemos situaciones en donde las personas se encuentran con una situación de violencia de género y tanto sea mujer u hombre, no pueden salir de esa situación porque no tienen dónde irse a vivir. Entonces el Estado intervendría de manera como punto principal, dándole una asistencia a estas personas para que puedan acceder a una vivienda digna y puedan salir de esta situación. Algo, digamos, una ampliación del programa que ya está desarrollando el Polo de la Mujer de acá de Córdoba, que ante denuncias que llegan al Polo, es decir, ya tiene que llegar al Polo, se le brinda a la mujer, en este caso, que resulta agredida, un espacio durante un tiempo al menos donde pueda ir a vivir. En este caso es el Estado Nacional el que toma cartas en el asunto a través de una ley, es decir, ya adquiere otra categoría, ya se haría nacional, pero estamos hablando prácticamente del mismo espíritu, ¿verdad? Tal cual. Tengamos en cuenta que no es que el Estado les va a alquilar una casa, ¿sí? El Estado le va a promover las herramientas y le va a facilitar el procedimiento para que estas personas puedan por sí alquilar una vivienda, ¿sí? No quiero que se confunda por ahí ese concepto. No es que voy a ir al Estado a que me alquilen una casa o que me den una casa, no. El Estado va a facilitar las formas para que usted pueda alquilar una casa. Todo esto en la nueva ley. Tal cual. Esto entre otras cosas. Bien, o sea que estamos rescatando puntos a favor, puntos en contra, puntos todos que lógicamente serán debatidos ahora en senadores. Se prevé fecha, me decías que se espera que esto salga rápido, pero no hay nada todavía, ¿no es cierto? Sí, no, la idea era que se regulara antes de fin de noviembre, pero la verdad que espero que si se regula sea con ciertos recados, porque la verdad que, o sea, está bueno el proyecto, pero le faltan limar ciertos puntos que son un poco abusivos, digamos, y en perjuicio de los propietarios. De todos modos, un proyecto de ley así lo vienen reclamando desde hace mucho, más allá, lógicamente, de las modificaciones que plantean, para subsanar las falencias que tiene la ley en vigencia actualmente, ¿no? Claro, sí, es un proyecto que hace mucho que se viene reclamando. Bueno, otro de los puntos interesantes que me gustaría comentarte es el tema de las expensas extraordinarias, que dentro de eso también, de parte de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Finanzas está con un proyecto de ley para regular lo que son las expensas extraordinarias, que era algo que sí era totalmente abusivo, y los inquilinos, se da en las grandes ciudades, ¿no? Porque en localidades pequeñas... En localidades pequeñas no hay forma de que entre esta categoría, ¿no? Sí, o sea, en la medida que haya expensas, digamos, a abonar, nosotros tenemos propiedades en donde hay expensas, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos expensas extraordinarias? La expensa extraordinaria, bueno, lo que habla la ley, yo te digo lo que habla la ley, sí, y lo que digamos, lo que se incluye actualmente dentro de una expensa extraordinaria. La expensa ordinaria sería todo lo necesario para que vos en el inmueble puedas mantenerlo en condiciones y utilizarlo. Llámese servicios o gastos que requieran para mantenerlo en condiciones.
Entonces, dentro de una expensa ordinaria, incluía, por ejemplo, la pintura, incluía la luz de uso común, el servicio de limpieza y demás. Ahora lo que la ley pretende es que ese gasto de mantenimiento sea considerado una expensa extraordinaria y que sea absorbido por el dueño. Lo cual no lo veo mal, porque es un mantenimiento que es a su edificio, es a su propiedad y que considero deben solventarlo ellos. Plomería, no sé, desagües, todas estas cuestiones que son cobradas actualmente a los inquilinos deberían ser soportadas por los dueños. Estamos hablando de expensas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, no el mal uso del inmueble por parte del inquilino ni nada de eso. Estamos hablando de los espacios comunes. En lugares donde hay espacios comunes que tienen que soportar el gasto entre varios vecinos, digamos. Acá en Temple tenemos poquitos, casi nada de casos, pero en Río Primero que nosotros trabajamos sí hay expensas, porque hay complejos de 4 o 5 departamentos que comparten escaleras, que comparten espacios públicos, entonces ahí sí están regulado el tema de las expensas. Y bueno, por ejemplo, los otros días nos pasó un caso en Río Primero, en donde hay un espacio de cocheras y se empedró las cocheras. Y vino ahí el dilema, ¿quién lo paga? O sea, hoy en día la ley regula que ese empedrado lo tiene que pagar el inquilino. ¿Y por qué? Porque es él el que lo está usando, ¿sí? Bueno, con esta sanción de ley dice que ese empedrado es parte del mantenimiento del edificio y lo tiene que pagar el dueño, digamos. Pasaría a manos de dueño, en eso cambiaría, digamos. Eso cambiaría, le sacaría un peso importante a los inquilinos, digamos, de encima. Uh-huh. O de pronto en las expensas, si arbitrariamente el dueño dice, bueno, este año pinto todo el edificio, los inquilinos se encontraban con que tenían que afrontar ese gasto y no había opción porque encima la expensa es ejecutiva. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, vamos a estar atentos a la aprobación o no de esta ley en Cámara de Senadores. Y vamos a estar hablando con vos cuando haya novedades al respecto para que nos vayas contando qué es lo que va surgiendo de esto y si hay modificaciones o no al espíritu de esta ley. Dale. Hay muchos más puntos, pero bueno, sería una nota eterna, digamos, pero bueno, sí hay muchos puntos, digamos, que quieren sancionar con esta ley, que son para debatirlos un poquito más. O sea, me parece aprobar una ley tan importante a las cachetadas no tiene sentido. O sea, es importante la sanción de una ley que regule todo este tipo de actividad, pero no así. Uh-huh. Y que en el debate intervengan las tres patas que vos decías y que es importante escuchar la posición de cada una, ¿no? Tal cual, que intervengan las tres patas y que no sea visto, porque viste que todo se resuelve en Buenos Aires, donde estamos hablando de grandes empresarios de la construcción o del mercado inmobiliario. Miremos hacia el interior del país, que la situación no es solamente lo que ocurre en Buenos Aires, que en el interior hay otras realidades, que la cuestión de alquileres se maneja de otra forma, no hay los abusos que ocurren en las grandes ciudades y bueno, que aplicando una ley así terminamos perjudicando a gente que no está dentro de los parámetros que están viendo en este momento.